Sé que grandes cosas tienes para mi vida, dile. Yo quiero que cierres tus ojos y díselo. Dile, Señor, sé que soy un propósito tuyo en esta tierra. Dile, Señor, sé que tú estás sentado en el trono. Tú sigues gobernando, reinando. Sé que a tu lado está tu Hijo Jesús. Dile, Jesús, gracias por estar a la derecha del Padre intercediendo por mi vida. Dile, yo sé que hay poder en tu nombre. Dile, sé que hay poder porque tu presencia, en tu presencia hay poder. Dile, Jesús, dile, Jesús, yo quiero que te reveles más a mi vida. Dile, Espíritu Santo de Dios, tú que estás en esta tierra, estás en este lugar. Dile, tú que estás aquí en mi casa, y las personas que nos están viendo a través de las redes. Dile, yo necesito que te reveles más a mi vida. Dile, yo necesito que te reveles más a mi vida porque quiero conocer más de Jesús. Ese ser maravilloso, ese ser santo que dio su vida por mí, por mi familia. Por eso hoy me levanto, dile, hoy me levanto, en esta noche me levanto creyendo. Si yo me levanto, dile, yo me levanto creyendo que en tu nombre Jesús se rompen cadenas. Decláralo, yo rompo cadenas en tu nombre Jesús. Dile, se rompen todas cadenas en mi vida. Dile, se rompe toda atadura, todo yugo. Dile, toda opresión se rompe en tu nombre Jesús. Dile, Jesús, en tu nombre hay poder y por eso yo declaro, dile, yo declaro en el nombre de Jesús que en mí hay sanidad. Dile que en mí hay sanidad, que en mi familia hay sanidad. Dile, en el nombre de Jesús se quebranta, se cae, se destruye toda cadena, toda cadena se destruye en mi vida. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que todo lo que me tenía estancado hoy se cae. Dile, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que me tenía estancado espiritualmente hoy se quebranta. Dile, hoy se quebranta este odre. Dile, alfarero divino, aquí está esta vasija. Yo necesito que la hagas de nuevo. Por eso hoy quiero que rompas cadenas en mi vida. Dile que se rompa ese estancamiento. Dile, se rompen cadenas en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio. Dile todo lo que estaba impidiendo que yo avance a ese propósito que tú tienes conmigo hoy. Dile, hoy se quebranta. Hoy se quebranta, dile, y hoy tomo esa autoridad como hijo de Dios. Dile, hoy tomo esa autoridad como hijo tuyo, Padre. Y declaro y decreto en el nombre de Jesús que se caen, que se destruyen, que se deshacen esas cadenas que te tenían atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Declara, yo soy una persona libre, en mí hay libertad. Dile, Señor, en mí hay sanidad. Dile, en mí hay prosperidad. Dile, yo sé que mi Redentor vive. Y por eso oigo en el Espíritu que esas cadenas, que esas ataduras que estaban impidiendo avanzar, hoy decreto, dile, hoy te lo decreto en el nombre de Jesús que se cae, porque en tu nombre Jesús se cae, se destruye. Dile, levántate como hijo de Dios y declara, se cae y se destruye esa cadena de opresión, esa cadena de drogadicción, de prostitución, de alcoholismo. Dile, esa cadena de miseria, de pobreza, de estancamiento.
Dile, hoy se cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile, hoy se destruye todo decreto de muerte en contra mío. Dile todo decreto de muerte en contra de mi familia. Dile todo decreto que Satanás haya hecho en contra de mi generación. Hoy me levanto creyendo en el nombre de Jesús que se destruye por el poder de la palabra. Dile, se destruyen esas cadenas de enfermedad, esas maldiciones generacionales, esas enfermedades generacionales. Dile, hoy se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún esas enfermedades que los médicos dicen no es imposible que esa persona se sane. Decláralo. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro sanidad. Nombre a esa persona que se enferma en este momento, declara. Nombre de esa persona, dile, tú eres sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Declara sanidad sobre esa persona. Declaramos sanidad, declaramos sanidad. Esas cadenas en esas clínicas, en esos hospitales, aún esas cadenas que tienen a los hijos en esas camas, en el nombre de Jesús se caen, se quebrantan por el poder de la palabra. Se cae. Eso que no te deja avanzar, hoy se cae, hoy se quebranta. Aún ese miedo, ese temor. A veces cuando uno quiere caminar hay algo que lo impide, y es una cadena. Son como grillos que los tienen atados en los pies, que no te dejan avanzar, que no te dejan caminar. Hoy en el nombre de Jesús se quebranta, se destruye. En el nombre de Jesús de Nazaret, declara, yo soy una persona libre. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo soy libre. Dile a Satanás, yo soy una persona libre en el nombre de Jesús, porque soy un hijo de Dios. Dile, yo no nací para ser esclavo tuyo. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún esas rejas que estaban teniéndolos atados a ustedes, que no los dejaban avanzar, en el nombre de Jesús se quebranta. Se abren esas rejas, se abren esas puertas, se abren puertas, se abren nuevas puertas, se abren puertas nuevas del cielo sobre la tierra. El Señor da orden que se abran, que se abran, que se abran. Porque el Señor derrama bendiciones hasta que sobre y abunde sobre sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está ese pueblo, Señor. Aquí está ese pueblo creyendo en ti. Aquí está ese pueblo creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está ese pueblo, Señor, creyendo que tú estás trabajando a favor de ellos. Creyendo que ese es el tiempo de remontar, que ese pueblo remontamos. Declara, yo remonto como la águila, así como Dios le dio orden al águila que remontara. El Señor me ha dado orden, declara, el Señor me ha dado orden a mi vida. Dile, el Señor me ha dado orden a mi vida que remonte, y yo remonto. Declara esa palabra sobre ti. Dile, yo remonto como la águila, yo remonto. Y llegaré a lugares que nadie en mi familia ha llegado. Llegaré a posiciones que nadie en mi familia ha llegado. Porque llegó una nueva temporada para mi vida. Dile, Señor, yo sé que llega una nueva temporada. Porque lo siento en mi espíritu. Porque sabemos que detrás de la tribulación hay una bendición. Porque sabemos que detrás de la tormenta vienen los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas. Dile, Señor, yo lo creo. Levanta tus manos y dile, Señor, yo lo creo. Dile, yo lo creo que a partir de ahora mi vida será diferente. Pero no solamente mi vida, sino la vida de mi familia. Yo sé, Señor,
me has llamado. Dile, Señor, yo sé que tú me has escogido. Yo sé, Señor, que soy un apartado para ti. Por eso, Señor, tú me buscaste a mí y yo he escuchado tu voz y he obedecido. Señor, dile, yo sé que me has venido procesando. Dile, Señor, yo sé que me has venido exprimiendo y he entendido la lección. Pero ahora comprendo que he sido un escogido por ti, que durante todos esos procesos que he vivido solamente me estabas formando, me estabas limpiando, me estabas procesando, me estabas haciendo la imagen perfecta de Cristo aquí en la tierra, en el carácter. Por eso lo creo, Señor. Dile, Señor, por eso creo que en este mes de julio veré cosas cada día que nunca me imaginé ver. Dile, por eso creo que en ese mes, Señor, es un mes de respuesta, porque todo tiene un tiempo y todo tiene una hora, y sé que esta es la hora que tú has preparado para mí. Esta es la hora, Señor, que tú has preparado para mí, para mi casa. Señor, dependemos de ti. Dile, Padre, yo dependo de ti. Mi familia depende de ti. Por eso nosotros somos libres. Somos libres, somos libres. Dile, yo soy una persona libre. Dile, Señor, yo soy una persona nueva en Cristo Jesús. Dile, gracias, Señor, por llegar a mi vida y hablarme. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste libres hace más de 2000 años y aquí estoy. Dile, Señor, gracias, porque tu gloria postrera sobre mi casa será mayor, porque se caen las cadenas, Señor. Gracias. Dile, paséate. Dile, Señor, yo necesito que te pases por cada rincón de mi casa. Dile, Señor, yo necesito que te pases ahí en ese lugar de trabajo. Dile, Señor, yo necesito que te pases en mi trabajo. Dile, Señor, yo necesito que te pases en ese lugar donde estás en ese momento. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate. Que todos tus hijos puedan recibir libertad, sanidad, porque es en tu nombre, Jesús. Es en tu nombre, Padre. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesús que se hacen todas las cosas. Lo creemos. Dile, yo lo creo. Dile, yo lo creo, yo lo creo. Dile, yo lo creo, Señor. Dile, yo lo creo. Me preparo desde hoy. Desde hoy 14 de julio yo me preparo para las cosas nuevas que tú tienes preparadas para mí. Yo me preparo, Señor, desde hoy para recibir esas bendiciones que habían estado estancadas. Dile, yo las recibo hoy, Señor, porque tú me has puesto como fuente de bendición. Dile, Señor, yo soy fuente de bendición. Yo soy fuente de bendición. Y por eso yo sé que soy libre en tu nombre. En el nombre de Jesús. Háganselo más fuerte. ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos sabemos que esas cadenas el Señor nos deshizo? No fueron ustedes, sino el Señor. ¿Cuántos sabemos que ahora son libres? Yo sentía como si alguien los estuviera agarrando y no los dejaba avanzar. De pronto querían caminar y daba un paso, pero había algo que no los dejaba avanzar, no los dejaba caminar. Y ustedes de pronto en su fuerza querían hacer muchas cosas, pero ¿cómo hago? Había algo espiritual que había estado atado en sus vidas, pero el Señor ha hecho algo maravilloso en esta noche. Amén. Ustedes son personas libres, porque ya Jesús venció por ustedes. Gracias, porque vienen cosas nuevas y maravillosas en sus vidas y para su casa. Amén. Pueden sentarse.
La palabra que el Señor trae a nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios ha hablado a mi vida, y sé que muchas personas, sé que es una palabra que viene de parte de Dios, que viene del corazón de Dios como respuesta a lo que ustedes están viviendo. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo conoce. Y cada vez que el Señor trae una palabra a ese lugar, Él la trae y la da como alimento espiritual por la necesidad del pueblo. Él sabe de que tenemos necesidad. Entonces, como Él sabe de que tenemos necesidad, Él nos da la palabra correcta. Amén. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con las palabras que Dios nos ha dado acá? Amén. Amén. Ok. La palabra es: ¿por qué estamos estancados espiritualmente? ¿Cuántas veces nos hemos sentido estancados espiritualmente? Yo me lo he sentido. ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Muchas personas comienzan bien, comienzan con fuego, comienzan con ayuno, comienzan con ese primer amor, que queremos estar metidos en la presencia de Dios, ayunando, orando. Queremos estar metidos aún en la iglesia todo el tiempo. Tenemos ese primer amor, y cuando tenemos ese primer amor, a todo el mundo le hablamos de Jesús. ¿Cuánto les ha pasado? A todos le hablamos de Jesús y comenzamos a decir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, y comenzamos a decir cómo el Señor nos ha transformado. Comenzamos a decir lo que el Señor a veces nos habla, y vamos y decimos, y se nos nota en nuestro rostro, y sobre todo se nos muestra en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de comportarnos. Pero en ese proceso llega un momento en que de pronto espiritualmente nos sentimos estancados. Llega un momento en que nosotros nos enfriamos. ¿Por qué nos enfriamos? Porque llegan procesos en nuestras vidas que nos hacen enfriar, que nos hacen dudar del poder de Dios. Llegan procesos en nuestras vidas que decimos: Señor, yo no aguanto esto, y que nos apartan del camino de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Conoce a alguien que de pronto le sirvió el Señor y que en este momento se encuentra apartado? Y a uno le da como dolor, como si esa persona le sirvió a Dios, como si esa persona amó a Dios, y que tenía un fuego, y de un momento a otro está apartado y de pronto está en las calles o está en un mundo de tinieblas. Creo que todos tenemos a alguien que se ha apartado del Señor, ¿verdad? Y nos duele en nuestro corazón. El propósito de Dios en nuestras vidas, iglesia, es que nosotros crezcamos siempre, que nosotros cada día vayamos de gloria en gloria. El Señor se regocija con eso. Ese es el propósito de Dios, que nosotros avancemos y que no nos quedemos estancados. Por eso es que el Señor manda, y como nosotros como maestros, pastores de ese lugar, nos manda que nosotros hagamos discipulados para que el pueblo se forme, para que el pueblo se alimente, para que el pueblo se prepare. Amén. Amén. Entonces ese es el propósito de Dios. Pero pasa algo común en muchas partes. A veces, no sé si conoces, o de pronto tu misma vida es de testimonio, que a veces llevas tantos años metido en la iglesia, 1, 2, 3 años, 1 año, 5 meses, no sé cuál tiempo, y conoces de palabra, pero te sientes estancado, te sientes desde el mismo punto de vista en que cuando partiste. O sea, yo siento que yo no avanzo, yo siento que voy a la iglesia, pero yo no avanzo, yo siento que mi vida sigue igual. A veces venimos a la iglesia, pero nuestra vida no ha cambiado por completo. Venimos a la iglesia y de pronto leemos la palabra, a veces ayunamos, tenemos comunión, pero nuestra vida no ha sido transformada como Dios quiere. Entonces, lo que Dios quiere de nuestras vidas, y lo que el Señor quiere hablarle a hoy, es que nuestra vida tiene que ser transformada 100%. Dios lo puede hacer. Si en la antigüedad había un hombre, dice que solamente había un hombre sobre la tierra que era justo, que fue Job, ¿se acuerdan la palabra del domingo? Nosotros también podemos ser los únicos. Nosotros literalmente podemos hacerlo justo también. No somos perfectos, pero sí podemos cada día hacer
lograr la perfección que el Señor quiere sobre nuestras vidas, porque Jesús ya lo venció. Y sabemos que somos débiles, sabemos que somos pecadores, sabemos que somos carnes, pero nosotros nos caemos, pero nos levantamos y decimos, Señor, no vuelvo a caer en ese lugar. Y así, esta es una carrera hasta que Jesús venga. Amén. ¿Cuánto nos vamos a disponer? Desde hoy nos vamos a disponer, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver el ejemplo de un hombre que fue usado por el Señor y que su vida tiene un antes y un después. Y es que sabemos que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, todos tenemos un pasado. Dice la palabra, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y por eso la gracia de Dios llegó a mi vida y llegó a la vida de ustedes, y por eso están en este lugar. Amén. Amén. Entonces vamos a ver cómo Pablo creció espiritualmente. Vayamos a Hechos 9, 18, 22. Vamos a hablar de Pablo. Y recordemos que Pablo, cuando iba camino a Damasco, llevaba una orden para arrestar, detener a todos los cristianos. Sabemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, de los hijos, de los apóstoles, de los hijos de Dios, porque no estaba de acuerdo con la doctrina, no estaba de acuerdo con lo que Jesús les enseñó, no estaba de acuerdo que ellos siguieran predicando el evangelio. Entonces, cuando Pablo iba camino a Damasco, el Señor tiene un encuentro con él. Jesús se le revela y la gloria del Señor cayó sobre la vida de Pablo. Cuando eso era, pues, el nombre de él era Saulo. Y luego esa gloria era tan fuerte que lo tumbó del caballo. Dice la palabra que demoró 3 días ciego. 3 días ciegos. Y luego llegó un enviado de Dios que fue Ananías y le dijo, ven, hasta el lugar, allá está Pablo, tú le vas a imponer las manos a él y él va a recobrar la vista. Sí se acuerdan la historia, ¿verdad? A mí me encanta, siempre me ha gustado esa historia de Pablo. Ok, cómo Dios lo transformó a él. Entonces vayamos a la palabra en Hechos 9, 18. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió el instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba, ojo, mira lo que dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían le estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vayamos al 31. Entonces la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaba. O sea que la iglesia crecía. No solamente Pablo creció espiritualmente, sino que la iglesia crecía y se multiplicaba, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hoy vengo a hablarte. Quiero darte a conocer 3 palabras claves para que tú puedas crecer. Ojo, la palabra es: ¿te encuentras estancado espiritualmente? ¿O por qué estás estancado espiritualmente? ¿Por qué estamos estancados espiritualmente? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Entonces, te voy a dar 3 palabras importantes para que tú puedas crecer espiritualmente. Lo primero que tienes que hacer, te las voy a enumerar. Primero tenemos que nacer de nuevo. Segundo, conocer. Y tercero, convivir. Nacer, conocer y convivir. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios, prepárate que Dios te va a hablar. Dile: Dios te va a hablar a ti. Dile: pero me va a hablar más a mí, porque esa palabra es para mí. Okay. Entonces, Saulo era su nombre antiguo. El Señor llega a su vida, ya les conté la historia ahorita, y luego nace de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos da un nuevo nombre. Pablo no solamente recobró la vista,
por la imposición de las manos de Ananías, sino que también cuando fue tocado por el Señor, cuando fue ministrado por el Señor, su espíritu tomó vida, su cuerpo tomó vida, su alma tomó vida. Es como cuando algo estaba muerto y de pronto llega el toque de Dios a la vida de uno y uno la transforma. De pronto cuando el Señor te ministra tu vida y tú sientes la presencia de Él y sientes que cuando, yo sentí algo que se me fue. No sé si les ha pasado. En experiencia que han tenido con el Espíritu Santo, que de pronto yo tenía una presión y lo que fue salió. O de pronto yo pensaba de esta forma y ya no es igual, ya me siento una persona diferente. Y es lo que pasó con Pablo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y fue transformado físicamente porque no podía ver, luego recobró la vista y espiritualmente. Amén, lo creemos, ¿verdad? Ok, entonces vemos en Pablo un nuevo nacimiento. Pablo tuvo una transformación genuina con solamente un encuentro que tuvo el Señor con él. Hay pastores, hay líderes, hay personas que pueden estar sirviéndole al Señor 20, 30 años, 15 años, 8 años, 7 años, 2 años, meses, pero no han nacido de nuevo. Hay líderes, hay servidores, hay ovejas que están en una congregación y todavía no han nacido de nuevo. Todavía siguen siendo las personas carnales. Hay gente motivando a otras personas, predicando, pero no han nacido de nuevo. Y es lo que el Señor trae a nuestras vidas, que todos nosotros tengamos un nuevo nacimiento, ¿sabes? Y todos los días tenemos que nacer de nuevo, porque todos los días nos contaminamos. Ok, ¿qué es nacer de nuevo? Vayamos a 1 de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Iglesia, mírenme acá. Nosotros no podemos crecer espiritualmente si no nacemos de nuevo. Amén. Tú no puedes pretender crecer espiritualmente si primero no naces. ¿Por qué estamos estancados? El primer motivo es porque no hemos nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Todo lo que nosotros hacíamos en el viejo hombre tiene que quedar atrás. No es de pronto cambiar, decir, no, ya antes era esto y ahora soy cristiano, de palabra. No, tiene que ser con nuestro testimonio y es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Tú puedes estar creciendo, iglesia, tú puedes estar creciendo, conociendo al Señor, conociendo de Dios, a través de sermones, a través de las prédicas que vienen a ese lugar, a través de eventos, congresos. Tú puedes estar conociendo, puedes adquirir conocimiento. Pero eso no indica que tú hayas nacido de nuevo. ¿Me están entendiendo? Nuevamente te lo he dicho. Si tú no naces de nuevo, es imposible que crezcas. Y es imposible que Dios te use. Y es imposible ver las promesas que Dios tiene para tu vida. Dios tiene muchas promesas retenidas. Pero el Señor está diciendo, a ver, no, si es que este hombre no o esta mujer no ha nacido de nuevo. Sigue con las mismas costumbres de diciendo mentira. Sigue con la misma costumbre de fornicando, adulterando. Sigue con la misma costumbre de robar. Sigue con la misma costumbre. Sigue lo mismo que venía haciendo anteriormente. Entonces yo tengo retenido todas las cosas. Están retenidas, ¿por qué? Por nosotros mismos. El ciclo de la vida es muy claro. Siempre nos enseñaron, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? Ese es el ciclo de la vida. Pero en nuestra vida espiritual también, nosotros crecemos, reproducimos
Nacemos, crecemos, nos reproducimos y vamos a tener una vida eterna. Igual. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y tenemos una vida eterna. Amén. Entonces, Pablo tuvo un genuino nacimiento. Pablo, ese encuentro que tuvo con el Señor le cambió su vida, tuvo un antes y un después. Pero Pablo reconocía algo, que antes de conocer del Señor, dice él mismo lo dice, que él era un ignorante. Vayamos a 1 Timoteo. Vayamos a 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemado. Oh, mira cómo decía él que era antes. Perseguidores e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo reconoce que antes de que Jesús llegara a su vida, hizo muchas cosas. ¿Cuánto le ha pasado también? Yo antes de ser cristiana, antes de conocer la verdad, yo me burlaba, yo blasfemaba en contra de lo que Dios estaba haciendo. Pablo también le pasó así, porque Pablo creía que estaba haciendo las cosas bien, porque él era una persona muy radical y él era una persona que conocía mucho de palabra. Amén. Entonces, pero ahora vemos que hay un nuevo nacimiento. Dios le ha abierto los ojos y es lo que nosotros a veces tenemos cegueras espirituales. Y el Señor nos abre y dice, wow, yo antes no veía esto. Cuando de pronto nosotros leemos la palabra, la leemos de una manera y cada día la leemos, el mismo versículo lo leemos el día siguiente o a los días y siempre va a tener una revelación diferente. Dios cada día va a traer que nuestros ojos sean abiertos espiritualmente y que nosotros veamos como los ojos de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Entonces, pero si nosotros, aún conociendo palabra y seguimos actuando de la misma manera en que antes lo hacíamos, no has nacido de nuevo. Si sigues mintiendo, si sigues con hipocresía, si sigues con la carnalidad, con la pelea, con el pleito, con la murmuración, no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, espiritualmente estás estancado. ¿Qué tienen que hacer para que su vida sea diferente? ¿Qué tienen que hacer para que en ti tú veas esas promesas de Dios realizadas y no tengas ese estancamiento espiritual? La solución no es estar metidos en la iglesia. La solución no es, yo espero que podamos discernir. Eso estoy diciendo ahora que no vengan a la iglesia, porque hay una palabra que el Señor nos mandó a que tenemos que congregarnos, sino en el sentido de que no vengamos a la iglesia por religiosidad. La solución es que tú, para nacer de nuevo, tienes que morir a todo y dejar que la imagen y el carácter de Cristo sea revelado en ti y tú lo puedas reflejar en todas las actuaciones de tu diario de vivir. Vayamos a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Mira lo que dice Pedro. Hechos 2:38. ¿Lo tenemos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. Esto es individual. El nacimiento es individual. No le eches la culpa a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu entorno, a tus amistades, que tú no creces por ellos. No. Por eso Pedro lo habla ahí. Cada uno de vosotros, arrepiéntase. Y también nos mandan a bautizarnos.
Cuando nosotros los bautizamos, estamos siendo obedientes a lo que Dios nos manda. Cuando nosotros nos bautizamos, le estamos diciendo a la sociedad las cosas viejas, primero a Dios y a la sociedad y al mundo y a Satanás, las cosas viejas quedaron atrás y me hago públicamente hijo de Dios cuando lo hacemos. Y es lo que Dios anhela y desea, que nosotros cumplamos lo que Él manda a través de sus sagradas escrituras. ¿Cuánto lo vamos a hacer de hoy en adelante? Amén. Que vamos a nacer de nuevo, que cada día vamos a cumplir lo que Dios nos manda. Amén, lo creemos, ¿verdad? Entonces, como dice Pablo, ya no vivo Cristo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cuánto les gustaría? Ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Eso es lo que tenemos que declarar siempre. Ya no vivo yo, o sea, ya no vive la carne, el viejo hombre. Ahora Cristo vive en mi vida. Eso lo tenemos que anhelar todos los días de nuestras vidas. Amén. Esto es un nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros el pecado nos arrastra, cuando el pecado nos lleva a lo mismo, en esa área no hemos nacido de nuevo. Sigue siendo la misma persona. Solamente lo dice, soy cristiano, pero tu nacimiento no se ha hecho realidad. ¿Te acuerdas cuando Nicodemo le dijo al Señor, Maestro, ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? ¿Será que tengo que meterme nuevamente? Yo no es eso. Nacemos de nuevo cuando nueva criatura somos en Cristo Jesús. Mira, las cosas viejas quedaron atrás. He aquí, todo es hecho nuevo. Su vida es una vida nueva cuando llegamos a los pies de Cristo, porque Él borra todo tu pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastora? Arrepentirnos de todos nuestros pecados y comenzar de cero. Todos los días tenemos que nacer de nuevo. Todos los días tenemos que vivir una vida diferente. Entonces, nacemos lo primero que Dios nos manda. El cielo no va a ir las denominaciones, por el cielo no va a estar gente que lleva 20 años o que se sepa la Biblia, no. Al cielo van a ir solamente aquellas personas que hayan nacido de nuevo. Es un tiempo de reflexionar en sus vidas. Y de pronto cuando llegas a tu casa, tú te analizas, porque uno tiene que autoevaluarse y mirarse en esta área. Yo sé que no has nacido de nuevo. Si de pronto soy egoísta en esta parte, yo no he nacido de nuevo. Si de pronto soy murmurador en esta parte, yo no he nacido de nuevo. Tengo que ponerme pila, yo tengo que despertar porque ya yo conozco palabra. Si de pronto en la falta de perdón me cuesta perdonar, pero yo no he nacido de nuevo, Señor, yo tengo que morir a esto porque tú me mandas a que tengo que perdonar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Aún en nuestra fe, a veces somos tardos y nos cuesta trabajo creer. Eso es, tenemos que nacer de nuevo en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer para crecer espiritualmente, una vez hayamos nacido de nuevo, es conocer a Jesús. Jesús es el centro de nuestras vidas. Por Él subsisten y se hicieron todas las cosas. Jesús es el centro, Él es el modelo a seguir. Vayamos a la palabra en Hechos. Hechos 11. Hechos 11, 25, 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándose le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia. ¿Cuánto demoraron congregados? Un año. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Ojo con esto. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, donde nace la iglesia. Si Pablo enseñaba, si Pablo era maestro, es porque había tenido un crecimiento. Era porque había tenido un crecimiento. Iglesia, no es solo nacer, sino también conocer. No es solamente nacer, sino conocer. Pablo se instruyó. Pablo era una persona hambrienta. Era una persona que estaba con el fuego del Espíritu. Él tenía mucho conocimiento porque él conocía mucho, pero la presencia de Jesús cuando llegó a su vida lo transformó todo y fue
usado de parte de Dios de una manera sobrenatural. Entonces, hoy te hago una pregunta, a ver si recuerdan. Pablo, antes de que Jesús llegara a su vida, ¿quién era Pablo? ¿Será que era un ignorante? ¿O será que era un maestro? ¿Será que era un doctor? ¿Será que era una persona ilustrada? ¿Una persona que tenía mucho conocimiento? Pablo no era cualquier persona, iglesia. Vayamos a Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. ¿Todo lo tenemos? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, era fariseo. O sea, Pablo no era cualquier cosa. Pablo no era cualquier persona del montón. Dice que era fariseo. En la ley era fariseo. Los fariseos eran los que más estudiaban las escrituras. O sea que Pablo tenía mucho conocimiento. Pablo no era un ignorante. Yo quiero que discernamos lo que el Señor quiere hablarnos. Cómo el Señor lo escoge a él, cómo llega a su vida y cómo lo transforma. Un hombre letrado, un hombre con conocimiento, un hombre que tenía demasiado conocimiento con respecto a la ley. Vayamos nuevamente al 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Imagínense. ¿Qué es una persona irreprensible? ¿Qué es una persona irreprensible? O sea que todo era perfecto. Era aproximadamente, leí que él 600 leyes las cumplía. Entre la ley de judía y entre la ley de Moisés. 600 leyes él la cumplía. Era una persona que era estricto, era una persona psicorrígida, una persona que era muy recta en sus cosas de las leyes. Pablo, en pocas palabras, era un religioso excelente. Pablo, en pocas palabras, era un hombre religioso con excelencia. ¿Por qué? Se sabía, la conocía. ¿Tú te puedes imaginar de pronto ustedes sentados, de pronto yo sentado a hablar con Pablo? Un hombre que conocía tanto. Pero Pablo, él se consideraba un ignorante. ¿Por qué? Porque Jesús llegó a su vida. Él se consideraba, decía, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo sé, lo pongo aparte. Pablo, en medio de todo lo que él sabía, no conocía a Cristo. Mira, tú puedes ser la persona más teóloga, tú puedes ser la persona que puedes leerte la Biblia, conocer la Biblia al derecho y al revés. Pero si no conoces a Cristo, no conoces absolutamente nada. Si tú no sabes que la esencia de Cristo está en este libro, estás siendo religioso. Vayamos al 7, Filipenses 3:7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Miren acá, Pablo, ese hombre con mucho conocimiento, ese hombre que de pronto me imagino que era admirado por muchas personas, ¿sabes? No estaba buscando ningún premio, no estaba buscando honor, no estaba buscando posición. Lo único que él quería era que Cristo se manifestara cada día más en su vida, era conocer cada día más de Cristo. Lo que anhelaba Pablo, lo que anhelaba, lo que deseaba, y su amor y su pasión cada día era conocer de Cristo. Hoy te hago una pregunta, iglesia. ¿Cuál es tu deseo en tu vida?
De pronto dirás, yo quiero que me uses grandemente. Mi deseo es que mis hijos sean bendecidos. Mi deseo es que toda mi familia se convierta a ti. ¿Cuál es nuestro deseo? Yo antes, mi deseo era que el Señor, mi deseo principal, hasta que recibí una palabra de revelación en mi vida, mi deseo principal era que el Señor me usara de una manera sobrenatural. Una cosa que, Señor, lo que tú nunca has hecho algo a través de mí. Eso era mi deseo. Pero en la medida que me fui conociendo, ya ese no es mi deseo. Ahora mi deseo es parecerme a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me puede usar de una manera sobrenatural. Pero si el carácter de Cristo, si la imagen de Cristo no se ve reflejada en mi vida, de nada sirve. Pueden predicar, adorar de una manera sobrenatural, pero si no tienes el carácter de Cristo, de nada sirve. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Vivir como vivió Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Amando a nuestros enemigos, perdonando a nuestros enemigos y lo más importante, haciendo la voluntad del Padre. Jesús no vino a buscar su propia gloria. Jesús no vino para que lo exaltaran. ¿Se acuerdan una vez que lo iban a escoger como rey? Y él dijo, no, Señor, no. Y él se fue para otro lugar porque dijo, no, ustedes no me van a escoger a mí como rey. ¿Qué es lo más importante de nuestras vidas, iglesia? Que nosotros tengamos la imagen de Cristo impregnada cada día más. Yo quiero ser como tú. ¿Sabes por qué? Porque de nada sirve que el Señor te use y tu corazón esté lejos de Dios. De nada sirve que el Señor te use y no seas aprobado por Él. Vemos y conocemos y cada día nos sorprendemos de cosas que vemos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué pasa todo eso? Que de pronto uno ve tanta gente desviada y haciendo cosas que no están, porque no han nacido de nuevo. Porque el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, no ha sido formada en el ser de cada uno. El Señor me puede usar a mí grandemente, pero yo sigo odiando, pero yo sigo codiciando, pero yo sigo teniendo rencor, odio, amargura, celos, vanagloria, altivez, en fin, todos esos pecados carnales. No, yo no quiero eso. Yo prefiero, Señor, que la imagen de Cristo se vea reflejada en mi vida. ¿Qué debemos anhelar nosotros como hijos de Dios? Eso, que Cristo se refleje más en nosotros y nosotros podemos ser esa imagen de Él aquí en medio de este mundo de tinieblas. Somos carnales, nadie es perfecto, pero de pronto te das cuenta que de pronto tú haces algo en tu carne, se te sale el viejo hombre y de pronto todo el mundo te queda mirando y todo el mundo mira hacia donde tú estás y dice, ¿y eso que es cristiano, verdad? ¿Cuánto le ha pasado? Comienzan a señalarte, comienzan a juzgarte. ¿Por qué? Porque los ojos de todos están puestos sobre ti. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que trabajar? Que la imagen de Cristo cada día se vea reflejada en nuestras vidas. El Señor, cuando yo recibí esa revelación del Señor, yo dije, ya, las cosas son diferentes. Y mis oraciones cada día es, Señor, yo quiero ser como Jesús. Enséñame a ser como Jesús, manso y humilde. No quiero posición. Eso es algo terrenal. Importante que seamos conocidos en el cielo. Amén. Lo creemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos estancamos espiritualmente, iglesia? Porque no conocemos a Cristo. ¿Por qué nos estancamos espiritualmente? Porque no conocemos a ese ser maravilloso que dio su vida por ti y por mí. ¿Por qué no lo conocemos? Porque tenemos que seguir sus pasos. Pero esto es difícil, se están levantando en contra de mí. Oye, ven acá, Jesús dijo que bienaventurados son que por tu causa os vituperen. Bienaventurado eres cuando se levantan en contra de ti. Ya Jesús nos abrió el camino y a nosotros nos quedaba fácil. Si lo hicieron con Jesús, ¿qué dijo Jesús? Él nos advirtió,
Eso que me hicieron a mí, también se lo van a ustedes. Por eso dijo, yo voy a orar para que cuando eso sucede, ustedes estén fortalecidos. Vayamos al 8, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ojo con esto. Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mira, todo lo que tenía Pablo, todo conocimiento, todo lo que él tenía, dijo, yo lo estimo como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay personas que solamente buscan a Dios para dame. ¿Sabe qué? Pablo perdió todo. Él dijo, yo me desconecto, yo no he aprendido nada, yo comienzo de cero, con tal de que Cristo cada día se vea reflejado en nuestra vida. Hay personas que solamente le piden a Dios que teme, pero Pablo perdió todo por él. ¿Estamos dispuestos nosotros a perderlo todo por causa de Cristo? Todo es todo. Casa, así como Job, perderlo todo por causa de él. ¿Estamos dispuestos? Eso es tener una madurez espiritual. Porque llega un revesón, de manera ejemplo, y se llega, ¿qué día vi un incendio acá que sucedió? Una señora que se le quemó su casa. Y a mí me dio tanto dolor, y dije, ay Señor, que ayúdala. Porque no tengo que quedarse sin nada. Y el Señor, pero sé que la ayuda viene del cielo. Es así, de pronto llegan circunstancias en nuestras vidas y tú te quedas con los brazos cruzados, pero sabes que tienes a un Redentor que vive. Y Él, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Entonces, hay personas que llevan los mismos años, tantos años, y llegan las mismas palabras, la misma vida, el mismo actuar, el mismo pensar, el mismo comportarse. Son odres viejos que no quieren dejarse ministrar, transformar del poder de Dios. Son personas que a veces conocen tanto de palabra que de pronto llegamos a la iglesia y dicen, de pronto vas a hablar, no, ya eso me lo conozco, yo ya eso lo sé. No, error. ¿Sabe qué hizo Pablo? Pablo podría sacar excusa, yo ya me lo sé todo, porque Pablo era un fariseo que conocía palabra. Pero ¿sabe qué dijo? No, yo eso lo tomo como basura. Le vengo a decir algo. La palabra basura le quedó pequeña, porque el original de la palabra basura es estiércol. Oye, o sea, todo ese conocimiento que él tenía, decía, yo lo tomo por basura, eso no me sirve. Yo necesito que Cristo se vea revelado más en mi vida. Amén. Por eso estás en este lugar y por eso el Señor da palabra. Predicamos y somos cristocéntricos. Todo que la imagen de Cristo cada día sea formada en nosotros. ¿Okay? Entonces Pablo era fariseos. Jesús le dice a los fariseos, ustedes estudien la escritura. Les recuerdo nuevamente, los fariseos eran las personas que estudiaban la ley, que sabían, que tenían conocimiento. Pero ¿quién eran los fariseos? Los fariseos el Señor los llamaba como ¿qué? Como hipócritas. Los que se paraban en la sinagoga y adoraban a Dios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Nosotros podemos aprender algo de los fariseos, y es que ellos escudriñaban, conocían palabra. Y es lo que el Señor también quiere de nosotros, que escudriñemos, que la leyamos, pero también que vivamos de acuerdo a la palabra. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Vayamos a Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Iglesia, el centro de este libro santo es Jesús. Cada palabra, cada historia, cada acontecimiento de este libro de Génesis, Apocalipsis, el centro siempre será Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Entonces, cada página de este libro está inspirada por el Espíritu Santo, pero el centro es Jesús. Porque las Escrituras son la revelación de Cristo. La Biblia
Este sagrado libro es la revelación de Cristo y nosotros cada día esta Biblia tiene que ser revelada a nosotros. Amén. De pronto Pablo pudo haber leído la historia de Moisés, de Elías. Pablo pudo haber leído la historia de Daniel, de sus amigos. Súper chévere, pero eso no lo transformó. Pablo lo transformó, primero el encuentro con Dios, que fue y nació nuevo. Segundo, la revelación de la palabra. Moisés no te sana, Elías no te sana, Pedro no te sana, ninguno de ellos. Pero el poder de Cristo reflejado en tu vida es el que tiene poder. Amén. Amén. En cada uno de estos elementos en las escrituras que están aquí, tiene que reflejarse Cristo. En cada uno de ellos. En cada uno de ellos tiene que reflejarse en tu vida y en mi vida y cuando la vayamos a leer cada día más. Amén. Entonces las escrituras me revelan el carácter de Cristo. Las escrituras me revelan la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios que es grande, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. Todo es revelado a través de estas sagradas escrituras. Amén. Entonces, vuelvo y se lo he dicho, Pablo no fue transformado por las historias bonitas que escuchó de pronto cuando David mató al Goliat. No. Pablo fue transformado por el conocimiento que tuvo a través de la palabra. Tú serás transformado cada día más a través de la revelación que el Señor trae a tu vida a través de la palabra. Amén. Cuando yo leí, le decía, ustedes tienen que seguir los caminos de Cristo, las huellas. Al único que tenemos que imitar es a Él. Que cada día nosotros crezamos en gracia, en conocimiento. Que cada día nosotros llegamos a ser un varón perfecto a la estatura y el conocimiento de Cristo. Eso tiene que hacer rementillo. Yo tengo que crecer en la estatura, en el conocimiento de Cristo aquí en la tierra. ¿Okay? Entonces, podemos ver varios tipos de personas que tienen una relación con Dios. Por ejemplo, miren con esto, este tipo de personas que tienen relación con Dios. Hay unas personas que son sensoriales. La relación con Dios es una relación sensorial. O sea, son aquellas que de pronto llegan a un lugar, me da risa esto, llegan a un lugar y son las que dicen, ahí está Dios porque se me erizó la piel. Ahí no está Dios porque yo no sentí nada. O sea, es la persona más espiritual sobre la tierra. Esas son personas que tienen una relación sensorial, porque lo siente. No sentí nada, ahí no está la presencia de Dios si yo me voy para otro lugar. Son esas personas que no tienen y no conocen, no quieren alimentarse a través de la palabra, no ayunan, no oran, no interceden, no tienen relación con el Espíritu Santo, sino que solamente por el sentir. Ay, es que no se me erizó la piel, es que no sentí nada, y esa persona no es de Dios. Error. O a veces necesitan que venga la persona más ungida sobre la tierra y entonces que le pongan las manos para que yo pueda sentir el fuego del Espíritu Santo. Listo, lo sientes. Y luego pasa ese momento, te demora una semana y luego vas a otro lugar. No, allá hay tal persona, allá pon las manos y luego entonces te la pasa de iglesia en iglesia. ¿Detrás de qué? Del hombre. ¿Y el Señor qué quiere? Basta ya. Es un tiempo de madurar. Es un tiempo de tomar la palabra. Si de pronto a mí me gusta mucho Isaías 61. Isaías 60 y Isaías 61. Cuando yo solo leo esos versículos y dice, yo lo tomo para mi vida. Cuando dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y yo decía, Señor, yo me levanto, yo me resplandezco porque yo soy luz en medio de las tinieblas. ¿Qué nos falta a nosotros, iglesia? Apropiarnos más de la palabra. Supongamos, tú te lees la palabra y ya tú sabes que tú eres un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, que Dios a través de ti hará cosas mayores de las que hizo Jesús, porque así dice la palabra. Ya tú la crees, ya tú lo sabes. Y de pronto llega una persona o Dios usa a alguien para confirmarte lo que ya Dios te ha dicho a ti. Ay, no, imagínate que me dijo esto. No, si ya tú lo sabes.
¿Por qué tienes que moverte bajo emociones? Si ya tú lo sabes. ¿Qué tenemos que hacer? Construir nuestro propio altar de oración y de leer la palabra. No dependamos de ningún predicador. Nosotros solamente somos un instrumento, que nos podamos equivocar, porque no somos perfectos, somos humanos. De pronto yo puedo citar una palabra y de pronto la palabra que yo estoy citando no es lo que el Señor quiere decir. De manera de ejemplo, no que yo venga a decir, bueno, ustedes para ser salvos y para tener la vida eterna tienen que vender todo y traérmelos acá. Venga acá, pastora, lo siento mucho, pero eso no dice la Biblia. Pero si ustedes leen la palabra, escudriñan la palabra, me van a confrontar. Lo siento mucho, pero lo que estoy diciendo no es de Dios. Nosotros somos humanos, nos equivocamos, no somos perfectos. Pero la palabra, esta palabra que tú ves aquí, está escrita y escrito está. Esta no se equivoca. Esta palabra es la boca de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos un instrumento de parte de Él, que podemos fallar en cualquier momento. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, estamos en un tiempo que la gente anda muy confundida y muchos líderes abusan de eso. La gente anda desesperada y la gente quiere solamente una palabra de manera de ejemplo, no te preocupes, Dios te va a dar esto. La gente tiene que entender que todos tenemos que pasar por el proceso. La gente tiene que entender que tiene que agarrarse de Dios para que su vida sea diferente y transformada. ¿Qué dijo el Señor? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros a veces vamos y pasamos por circunstancias fuertes porque nos faltó conocimiento, nos faltó sabiduría en cómo enfrentar las cosas o tomar la decisión correcta que nosotros tengamos que tomar de acuerdo a la voluntad de Dios. Iglesia, hoy vengo a decirte, es tiempo de salir de tomar leche. ¿Quiénes tomaron leche? Los bebés, ¿verdad? Entonces, no sé cuánto tiempo llevas de conociendo al Señor, pero es un tiempo de sacudirte, es un tiempo de madurar espiritualmente y creer todas las palabras que el Señor te dice. A mí muchísimas personas, cuando comencé, a mí me decían que yo estaba loca, pero yo sabía que yo no estaba loca. Pero entonces había una palabra que por mi causa te van a vituperar, y también para el mundo es locura el Evangelio, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, yo lo creo. ¿Cuántas cosas se han levantado? Cantidades. Aún que soy un demonio, que soy una bruja, en fin, cantidad de cosas, pero yo sé quién soy. ¿Y quién me dice la seguridad? ¿Quién me da la seguridad de quién soy yo? El Espíritu Santo y la palabra. Y es lo que tenemos que tener nosotros presente en ese tiempo. Se están levantando muchas cosas que no están de acuerdo a lo que Dios manda, porque eso está bíblico. Se van a levantar, van a venir falsos profetas. Pero nosotros, ¿cómo confrontamos esa mentira del diablo? A través de la palabra. Para ser sano tengo que darte esto. Lo siento mucho, pero en el nombre de Jesús dice la palabra que yo puedo recibir sanidad. Y todo lo que yo quiero lo puedo pedir en el nombre de Jesús. Yo tengo autoridad. Ustedes tienen autoridad de parte de Dios aquí en la tierra. Lo creemos, ¿verdad? Entonces, hay otro tipo de personas que solo se la pasan estudiando, pero no tienen experiencia con Dios. Son como los fariseos. Entonces, unos solamente tienen experiencia, solamente eso, pero no estudian. Y los otros solamente estudian, pero no tienen. Son personas que se la pasan estudiando, pero no tienen esa relación con Dios. De pronto te puedes citar la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero hasta ahí. Pero su relación con Dios no la tienen. Conocen, pero no practican lo que saben. Pero declaro y decreto sobre tu vida y sobre mi vida, que nosotros somos y tenemos que ser una iglesia que conoce la palabra y que ha experimentado el poder de su palabra aquí y que tiene experiencia y una relación con el Espíritu Santo. Declaramos que somos un remanente nuevo. Nosotros seremos esas personas que seremos transformados por la palabra. Amén, lo creemos, ¿verdad? Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá.
Dice, la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, no le hemos dado valor al poder de las Escrituras. Leamos. Cometemos el grave error de conformarnos solamente con venir acá y recibir lo que se da acá en una hora o hora y media. O de pronto venimos, nos la pasamos viendo Netflix, series, que eso nos edifican, o viendo novelas, programas, en fin, cosas que no edifican tu espíritu. Y estamos malgastando el tiempo. Necesitamos darle valor a lo que realmente se merece y darle tiempo, mantener en comunión con Dios a través de la Escritura. Amén. Entonces, dice Jesucristo, mi palabras son espíritu y son vida. ¿Queremos que nuestra vida sea diferente? Leamos más. Vayamos a Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Dice, porque debieron ser ya maestros. Ojo con esto, y se lo digo a toda la iglesia también, ustedes, sobre todo a los servidores, porque debieron ya ser maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No es el tiempo y no es justo que nosotros todavía, te van a dar ejemplo, ¿no? Ay, no, yo fui a la iglesia y a mí nadie me prestó atención y no volví más. Eso es ser una persona madura o es niña. Niña, ¿verdad? De pronto hicieron algo, hicieron un evento y no te invitaron. ¿Eso es una persona madura o una niña? Son niños, son unos bebés, ¿verdad? Ese es el tiempo en que nosotros tenemos que comer comida sólida, ser personas maduras espiritualmente, aún ya tú conociendo, ya tú conoces, tú vas a la iglesia es por Cristo, tú no vas a la iglesia por ningún hombre. Tú no vas a la iglesia para figurar, tú vas a la iglesia para alimentarte, para congregarte, para buscar. Cuando somos inmaduros espiritualmente, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Ay, que la pastora llegó y saludó a todo el mundo y a mí no me saludó. Ay, que la pastora le dio a todo el mundo y a mí no me dio. Ay, que la pastora de pronto a aquella persona la abrazó y a mí me dio la mano. Esas son personas inmaduras. O esas personas que de pronto vienen y te han hecho cosas y no te cuesta trabajo perdonar. ¿Por qué no perdonas? ¿Sabes qué? Estás siendo persona inmadura. Que te hacen desprecio, que tengan lo que hagan. O sea, cualquiera que sea el proceso que estés viviendo, tienes que ser maduro espiritualmente. Ay, pastores, que me humillaron delante de todo el mundo. ¿Eso es ser una persona inmadura? Eso es ser persona inmadura. Entonces, ¿por qué somos bebés? Porque no crecimos en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué no crecimos en el conocimiento de Cristo? Porque no queremos la palabra. ¿Y por qué no creemos las palabras? ¿Por qué no la queremos nosotros como hijos de Dios? Porque nos da pereza leerla y nos cuesta obedecerla. Yo puedo leerme la Biblia, yo puedo leerme el versículo, pero detrás de ese versículo tiene que haber una enseñanza y tiene que haber un mensaje de parte de Dios. Amén. 4 minutos. Entonces, tú puedes colocarte la mejor vestidura, pero si no conoces las escrituras, de nada sirve. Tenemos que conocer y vivir de acuerdo a la palabra, que es lo que Dios manda a nuestras vidas. Vayamos al 14 nuevamente, de Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Claro, en el nombre de Jesús, que a partir de hoy nosotros entramos en ese nivel. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, así como nosotros, ¿cuántos hacen ejercicio acá? ¿A cuánto les gusta el gimnasio? Se esfuerzan, ¿verdad? Y cogen las máquinas y comienzan a dar, pero de pronto a los hombres para que les salgan, ¿cómo se llama? Músculos. Y comienzan, bíceps, ¿sí? Y comienzas con las pesas y te esfuerzas y dale y vamos, y tienes un instructor que te dice vamos, o las mujeres para adelgazar y todo, y que vamos, tú puedes, y comienzas a hacer fuerzas hasta el máximo, hasta lograrlo. Hoy vengo a decirte también, esfuérzate a comer comida sólida, a ser una persona madura espiritualmente. Y es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entonces, cuando dejamos de alimentarnos, dejamos de crecer. ¿Oyeron? Cuando dejamos de alimentarnos, dejamos de crecer. ¿Listo? Entonces, para crecer espiritualmente, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que conocer. Y por último, que me encanta esto, tenemos que aprender a convivir. El apóstol Pablo aprendió a convivir. Pablo se sujetaba, vayamos a Hechos, bueno, se lo doy de manera de ejemplo, en Hechos 13:23. Dice que también se sujetó a los profetas y maestros, fue cuando le impusieron las manos a él y a Bernabé y los enviaron enseguida a predicar. También Pablo fue una persona que llevó ofrenda al pueblo. Él llevaba ofrenda en Hechos 11:29. Entonces, Pablo siempre trabajaba en equipo. Dios quiere que nosotros trabajemos en equipo. A Pablo, ojo con esto, que él es el modelo de este lugar. Primero Jesús y segundo él, después de Jesús. Escogimos esa historia. Pablo trabajó en equipo. Muchos de nosotros no nacimos con esa cultura de convivir. ¿Por qué nos cuesta trabajo convivir? Dice la palabra, soportaos unos a otros. Pablo, ojo con esto, Pablo inició su ministerio con Bernabé. Listo, ellos fueron enviados, andaban para arriba y para abajo. Esos amigos fieles, esos amigos, me imagino esos dos ministrando, orando, sanando y libertando. Pero un día que llegó un problema en la vida de ellos dos, hubo una discordia entre ellos dos. Llegó un hombre a sus vidas que se llamaba Juan Marcos. Vayamos a la palabra en Hechos, me encanta esa parte. Hechos 15:36. Hechos 15:36. ¿Todos lo tenemos? Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que se llamaba Juan Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Resulta y pasa que en el primer viaje de Pablo con Bernabé se lo llevaron a él. Y cuando iba en ese viaje, un momento que le dijo, yo me regreso. No, yo no voy a andar con ustedes, yo me regreso, y listo, y se regresó. Pasado el tiempo, tienen otro viaje. Y luego viene Bernabé y le dice a Pablo, ven acá, vamos a llevarnos nuevamente. Y él le dice, no señor, yo no quiero porque una vez él lo dejó tirado. Sigamos la historia. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, se había encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Miren esto. Después de andar juntos, hubo una pequeña discordia.
Porque hubo uno que comenzó con ellos, pero se regresó. Pablo dijo, no, lo siento mucho, pero él nos abandonó la vez pasada y él no va con nosotros en este viaje. ¿Listo? Ok. Pablo, por el simple hecho de tener esa discordia con Bernabé, no se separó. No se alejó de Dios, no perdió su fe. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos alguna diferencia con un hermano? ¿Ya te vas a retirar de las cosas de Dios? ¿Ya te vas a retirar del plan de Dios? Porque de pronto no tuviste el acuerdo, porque tu hermana no te llevó a cierto lugar. No, hay que ser personas maduras espiritualmente. Amén, ¿cuánto lo creemos? Amén. Entonces, Pablo negó la fe por separarse de Bernabé. Cierto que no. Al contrario, él siguió el viaje. Años después, Pablo, el mismo Pablo, mandó a llamar a Juan Marcos, a quien les hizo y les dijo, ven, yo necesito que me lo traigas al ministerio porque este es hombre útil. Aprendamos algo, iglesia. Aprendamos algo de los roces. Los roces nos hacen madurar cuando estamos en convivencia con algunos hermanos. Entonces, el que aprenda de los roces en la convivencia madura. El que aprenda de los roces en la convivencia madura. Pero el que no va a andar de iglesia en iglesia y de iglesia en iglesia. Es como el que tiene mujer. La deja aquí, deja la otra, deja la otra, la otra. Pero el problema no son ellas, el problema es la persona. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir y entender que siempre vamos a tener, no todo el tiempo va a ser de color de rosa. Siempre vas a haber momentos en que vas a tener roce con algún hermano, o en tu casa, o en el trabajo. ¿Qué tal que Dios haya preparado ese tiempo para procesarte? ¿Qué tal que Dios esté usando a la vecina, o esté usando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tu suegra, tu familiar, alguien? Dios los esté usando a ellos, pero ¿qué? Para tratar el carácter tuyo y para que aprendas a convivir. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Entonces, es un tiempo en que tenemos que aprender a convivir. ¿Se acuerda Pedro? Pedro fue el que sacó, cuando Jesús lo iban a arrestar, sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. ¿Se acuerda? Ok. Pablo también tuvo un roce con Pedro. Los dos, Pedro era un hombre fuerte, Pablo también, y tuvieron un roce. Pablo se le enfrenta a Pedro diciéndole, ¿por qué tienes que venir a predicar algo que no? Ya tú te estás dejando llevar por lo que dicen los judíos, ya estás pensando como ellos, ya estás actuando como ellos. No, tienes que declarar la palabra y vivir de acuerdo a la palabra como Dios manda. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que tenemos que aprender a convivir. Pablo nunca estuvo solo. Él siempre estuvo con alguien. Al final de sus días siempre estuvo con alguien, porque él nunca el ministerio lo ejerció solo, y es lo que Dios quiere de ti y de mí. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, le dice, saludos de mi parte a Demas, un compañero, un hombre de Dios. Luego le escribe a Timoteo, Demas me ha dejado. ¿Están entendiendo el mensaje? Amén. Pablo tuvo gente que lo abandonó cuando iba en esta carrera mientras que estuvo aquí en la tierra, pero nunca dejó de convivir con nadie. Aún en los últimos momentos, cuando estaba en la prisión, que estaba escribiendo las cartas, dice que ahí estaba Lucas con él. Él hablaba y Lucas escribía. ¿Qué Dios nos está mandando ahora? A que aprendamos a convivir entre hermanos, a que aprendamos a soportarnos entre hermanos, que la solución no es salir corriendo. Me voy del ministerio, me voy de la iglesia, me voy de ese lugar, me voy de tu casa, de lo que seas, o me voy del trabajo, estás huyendo por algo. No, lo que Dios manda en nuestra vida es que aprendamos a convivir. ¿Es fácil? Hay que ser maduro espiritualmente. Entonces, ¿por qué estás estancado espiritualmente? Porque te la pasas riñendo entre los hermanos, porque te la pasas riñendo en tu casa. ¿Por qué estás estancado espiritualmente? Por eso, porque no has podido aprender a convivir con las personas que están a tu alrededor. Siempre va a haber roce, pero tú tienes que ser sabio y entender que hay un propósito de Dios en tu vida
Y que esas personas que están siendo usadas por Dios para procesarte a ti, lo hace Dios porque quiere darte una vida nueva y quiere formar el carácter de ti en la vida de Cristo. El carácter de Cristo se ha formado en nuestras vidas en todas las áreas. Entonces, ese tiempo de dejar de ser niños espiritualmente. ¿Bien? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Tres palabras claves para crecer. Tenemos que nacer. ¿Cuánto vamos a nacer de hoy? A partir de hoy. Nacer en el Espíritu. Esa carnalidad tienes que soltarla. Si te hacen algo, si te pegan por una mejilla, quédate así y que te colocan la otra. Si te roban, no importa. Señor, tú me bendices. Si pelean, si te dicen, si te injurian, usted guarde silencio. Señor, tú te encargas de pelear por mí. Lo que sea, lo importante es que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Segundo, tienes que conocer las Escrituras, conocer de Jesús, que el carácter de Jesús se vea reflejado en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos presente que de pronto lees historia, lees la palabra. En cada palabra tiene que revelarse Cristo a tu vida. Y tercero, aprender a convivir. Convivir. No es fácil. ¿Jesús pudo ejercer el ministerio él solo? No. Jesús necesitó a esos discípulos. Y no solamente estaban ellos, había muchas más personas al lado de él. Jesús, porque era el Hijo de Dios, perfectamente hubiese venido él y hacer todo, porque tenía todo el poder, pero no. Jesús fue la imagen y fue la persona que Dios escogió. Jesús fue la persona que vino a la tierra para que nosotros aprendiéramos de él. Aprender a convivir. Aprende a soportar a tu esposa. Aprende a soportar a tu esposo. Aprende a soportar a todas las personas. Miren acá. ¿Cuántos de pronto han estado de visita en un lugar? ¿Cómo nos tratan cuando llegan de visita? La primera semana, los primeros días. El primer día, ¿qué hacen? Súper chévere, ¿verdad? ¿Qué te hacen? Te hacen una comida especial. Llegó una visita, llegó un familiar, lo que sea. Llegaste y te dan y arreglan la casa y te dan la mejor comida y súper chévere y tú te sientes, wow. El primer día, ¿verdad? ¿Cuánto le ha pasado? Ok, llega el primer día y el segundo día es súper chévere, el tercer día es súper chévere, el cuarto día es chévere y hasta ahí. Y el quinto día enseguida comienzan las caras. Duele, dicen acá. Ya el quinto día, el cuarto día ya como que no, ya comienzan las caras. ¿Y cuándo se llama ahí? ¿O no? Y que se ha vuelto cansón y no sé qué cosa y tal. Entonces uno quisiera como que, y de pronto uno ve las caras y uno se siente como incómodo, pero he vivido. Y se siente uno como incómodo y uno no quiere salir de la habitación para que no lo vean. ¿O no les ha pasado? Uno quiere quedarse encerrado ahí porque uno lo vea y ya de pronto cuando llega el día ya me voy, ya gracias. Ay, no. Entonces, esta casa siempre es a la orden, no sé qué. Tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a soportar. Hay visitas y yo los entiendo, porque a veces son demasiados conchudos. ¿Sí me entienden? O sea, las visitas son 3 días, 4 días, no, dependiendo. Ay, si la pastora está metiendo al pueblo, que no. ¿Sí me entienden? Pero es que todo tiene un propósito. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué quiere Dios nosotros? Que nos aprendamos a soportar. A ver, los que tienen suegra o suegra. Y esas suegras que son algo especial, no sé. Bueno, yo tengo el privilegio de tener una excelente. Pero esas suegras que de pronto se meten y ¿cuándo se va a ir esa suegra? Siempre hay historia de la suegra, ¿verdad? Entonces viene, ¿qué pasa? De pronto nosotros queremos que se vaya rápido. No. Tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a soportar. Jesús pudo haber hecho el ministerio solo, pero no. Dios a través de él nos enseña que tenemos que aprender a soportarnos. Jesús andaba con esos discípulos. Había uno que era Juan, el discípulo amado. Era el que se ponía al lado del maestro, lo abrazaba. Era aquel que estaba con él. Era aquel que se volvió el íntimo de Jesús, en el sentido de que era el más cariñoso, el más apegado. Estaba Pedro, carácter fuerte. Señor, manda que descienda fuego del cielo y que destruya a esta gente. Estaba Judas, el traidor, pero Jesús ya sabía y conocía quién era cada uno.
Estaba Tomás el incrédulo, pero Jesús los aprendió a soportar. Ustedes se pueden imaginar esos 12 hombres andando todo el tiempo con el maestro, porque andaban todo el tiempo. Yo pienso que la única forma en que no andaban cuando Jesús se iba sola al monte a orar, pero del resto todo el tiempo. ¿Tú se puedes imaginar? De pronto estaba el que quería figurar, estaba el que es bastante comunicativo, para no decir otra palabra, que anda acusando a los demás, el acusador. Está el perezoso, está el comelón, está el gritón, está el que no lo cree, está el que dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Ustedes se pueden imaginar Jesús soportando la convivencia de todos ellos. Es lo que nos enseña el Señor. Aprendamos a convivir. ¿Por qué estamos estancados espiritualmente? Por eso. Porque no nos soportamos. A veces nosotros mismos no nos soportamos a las demás personas. Entonces, aprende a amar a Lea. Después viene a ti. Aprendamos a amar a aquello que no nos gusta. Aprendamos a amar, amemos. Y Dios, bueno, te digo, Dios llega a esa persona a la vida de uno y la traes para transformarnos. Y todo lo que ha sucedido en nuestra vida ha sido un tiempo de proceso, de transformación para que nosotros seamos criaturas nuevas. Dios quiere que nosotros seamos personas maduras espiritualmente y que nosotros vayamos nuestras vidas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que de pronto cuando alguien venga a decir algo, cuando venga alguien a levantarte, tú actúes a la manera que Jesús lo haría. Siempre actúen de la forma en que Jesús lo haría. ¿Oyeron? Esa es la palabra que el Señor trae en nuestras vidas y vamos a orar por esa palabra. Para que el Señor traiga un despertar espiritual. Y de pronto por eso no has crecido espiritualmente. Porque habías estado estancado ahí, porque no habías nacido de nuevo, siempre era la misma persona. Y Dios, para darte las cosas, necesita que tú nazcas de nuevo. Pídele al Señor, yo necesito nacer de nuevo. Dile al Señor, yo necesito nacer de nuevo. Nacer siendo una persona espiritual. Quiero más de ti. Díselo con todo tu corazón. Dile, Señor, yo necesito nacer de nuevo. Y habitar en tu presencia. Yo necesito nacer de nuevo. Pídelo con el corazón. Para que crezcas tú y cada día seré Díselo con el más corazón. como tú. Si yo quiero más de ti. Nicodemo también era un maestro de la ley y le dijo a Jesús, yo quiero nacer de nuevo. ¿Cómo hago? Hoy dile, Señor, yo necesito nacer de nuevo. Dile, Espíritu Santo, revélate a mi vida. Si por mi estancamiento no he avanzado a ver las promesas que tú tienes conmigo, hoy yo me desprendo. Díselo. Levanta mi vida, entrego mi voluntad. Señor, yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito nacer de nuevo. Yo no quiero venir a ocupar espacio aquí. Yo no quiero venir como religioso, a sentarme en una silla. Dile, yo no quiero ser espectador. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo necesito, yo quiero, yo pido que mi vida sea transformada. Dile, yo no quiero estar estancado espiritualmente, por eso yo necesito nacer de nuevo. Dile, yo necesito nacer de nuevo, yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito que Cristo se refleje más en mi vida. Dile, yo necesito Jesús de ti, yo necesito, dile, Jesús, tú eres el centro de mi vida. Dile, yo necesito cada día más de ti. Revélate, dile, revélate. Dile, quítame esta ceguera espiritual que tengo. Dile, quítame esta ceguera espiritual que tengo. Ayúdame a aprender a convivir. Dile, ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a aprender a convivir con mis hermanos, en mi casa, con mis hijos o con las visitas que lleguen a la vida de uno. Para que crezcas tú. Dile, ayúdame, porque la clave es trabajar en unidad, trabajar en unidad. Tierra
una vida diferente. Dile, yo quiero, anhelo y deseo nacer de nuevo. Dile, yo quiero ser una criatura nueva en Cristo Jesús. Dile, yo pido en esta hora. Yo digo, dile, Señor, yo pido, Señor, que la imagen de Cristo, Señor, que la estatura de Cristo, Señor, que el carácter de Cristo se vea reflejado en mi vida. Yo lo necesito, Señor. Dile con todo tu corazón, díselo. Pídelo, porque la palabra dice que el que pide, Él le da. Dile, pídele, Señor. Yo quiero ser una persona madura espiritualmente, Señor. Yo quiero tener un grado de madurez espiritualmente, Padre. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti. Díselo con el corazón. Y habitar en tu presencia. Díselo con todo tu ser. Para que crezcas tú. ¿Por qué no has nacido de nuevo? Porque Cada día seré no has tenido la disposición. ¿Por qué estás estancado espiritualmente? Porque no has nacido. Dile, Señor, esa vieja naturaleza, ese viejo odre, esa vasija, Señor, quebrántala en esta hora. Dile, quebrántala, Señor. Así como te dice el encuentro con Pablo, Señor, hoy necesito que tengas un encuentro conmigo. Dile, Señor, yo necesito un encuentro conmigo. Dile, Señor, yo necesito un encuentro. Dile, Señor, yo necesito un encuentro, Señor. Yo necesito nacer de nuevo. Dile, yo necesito ser una persona madura espiritualmente. Yo lo pido con toda la fuerza. Díselo, Señor, lo necesito, Padre. Lo necesito, Señor, yo lo necesito. Dile, mi casa lo necesita, Señor, mi familia. Dile, mi familia lo necesita, Señor. menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Díselo con el corazón. Dile, yo vengo. Así como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Díselo. Dile, Señor, ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Decláralo sobre ti. Ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Ahora Cristo vive en mí. Dile, ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en mí. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios es un Dios de oportunidad. Y hoy nos da la oportunidad, a través de esa palabra, de hablarnos y decirnos, necesito que nazca de nuevo. Nosotros te decimos, Señor, gracias por traer esa palabra a nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que a veces actuamos como ese viejo hombre, como esa vieja naturaleza. Por eso habíamos estado estancadamente, habíamos estado en estancamiento. Pero hoy, Señor, nos levantamos. Dile, Señor, y hoy me levanto. Yo quiero menguar. Hoy me levanto, Señor, siendo una criatura nueva en Cristo Jesús. Decláralo, yo nazco de nuevo. Dile, Señor, yo nazco de nuevo. Yo hoy nazco de nuevo en Cristo Jesús. Seré una persona madura espiritualmente. Voy a nacer, voy a crecer y voy a aprender a convivir, Señor, hasta que tú, Jesús, venga por nosotros. Amén. Dios es bueno, ¿verdad?